para el cambio ya con ustedes. Hoy, un día muy importante para la República Dominicana. Conmemoramos el 201 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, de quien cada día se habla en Voz para el Cambio por considerarse la figura política histórica más importante de nuestro país. Por tanto, estamos convocados, aun cuando se hace de manera cotidiana, a hacer algunas reflexiones, porque en un video del año pasado, que desde mi punto de vista debió ser colocado hoy, porque no pienso que Alfonso Torres no se puede superar a sí mismo haciendo una intervención tan sustanciosa como esa. Allí él afirma que el día de Duarte no puede ser de fiesta, sino de reflexión, de cálculo sobre cuántas cosas este hombre pensó, hizo en favor de este territorio. Entonces, desde muy temprano escuchamos en diversos medios de comunicación, la prensa escrita, todos los lugares, hablando de Duarte, hablando del 26. Ya ahí está Alfonso. Alfonso, bienvenido a este encuentro. Esperamos que Jacinto Ascensión haga lo propio, ojalá llegue a la cabina para hablar una vez más de lo que significa el día, el hombre que hace 201 años nació. Adelante, Alfonso. Saludos, Juan Francisco. Muchas gracias por la invitación. Saludos, país. Saludos, mundo. Hoy es un día muy especial, de los más especiales que uno pueda tener en la República Dominicana. Y qué pena que hace ya muchos años que los políticos dominicanos, muy malos políticos, no respetan este día y lo han cualquierizado. Un día que debe ser sagrado, como lo es realmente. Para nosotros lo es y lo seguirá siendo. Pero es una pena lo que ocurre en la República Dominicana con el día del natalicio de Juan Pablo Duarte. Uno busca cualquier periódico. Por ejemplo, que es el periódico El Día. Un periódico que lo elaboran gente muy decente. Usted busca la portada y es del presidente de la República montado en un bote, paseando por el lago de la presa de Montegrande. Y entonces no aparece Duarte aquí. Lo busqué porque estaba extrañado. Y en este rinconcito aquí, en una línea que ni se lee bien, Día de Duarte, inicia Mes de la Patria. Déjame ver si aquí abajito, Natanael, ve ahí. Es vergonzoso. Sin embargo, en una página interior hay una imagen que debía ser la portada, sin más nada. Pero alguien pagó esta portada. No es una muestra del periódico. Pero bueno, sea del periódico o alguien la haya pagado, no debió ser ahí, en la página 7. Pero por esos caminos andamos. Hoy uno se encuentra con muchos teóricos, sociólogos contemporáneos de estos tiempos, abanderados de las grandes teorías del pensamiento. Por un lado, ellos dicen que no se puede perder la memoria, que pueblo que pierde su memoria es pueblo que va perdiendo su identidad y que va perdiendo el horizonte.
con lo que estoy de acuerdo, pero al propio tiempo te refutan cuando tú hablas de Duarte y dicen que el pensamiento de Duarte es un pensamiento decimonónico, es decir, del siglo XIX. Y entonces, yo le pregunto, hubo uno en la Academia Dominicana de la Historia en el año 2007 que me dijo, después de una disertación mía, dejemos a Duarte tranquilo en su altar. Él había salido como presidente de la academia y asistente del cardenal López Rodríguez. Entonces yo le dije, dejemos a Jesucristo tranquilo en el polvo de la historia y no vayamos a los templos por él, ni nos pongamos de rodillas por Cristo, ni hablemos de que él es el redentor de la humanidad. Entonces dejemos tranquilo a Aristóteles, a Platón, a Sófocles y a todos los grandes pensadores, porque entonces ya deben estar pasados de moda si vivieron hace 2000, 3000, 4000 años, o a los grandes filósofos chinos. Y yo digo, no, el pensamiento de Duarte está ahí vivo, nos desafía cada día, no solo con sus ideas, con sus postulados, sino con su propio ejemplo de vida, con un desapego material absoluto, con un desapego del poder absoluto, con una entrega absoluta. Es un ejemplo vertical de civilidad y de amor patrio. Yo siempre digo, el primer funcionario público que rindió cuenta a la nación, el hombre aquel que se desprendió de todo en aras de la patria, el hombre aquel que lo proclaman presidente y dicen, no, ese no es el camino, consultemos al soberano. El hombre que, siendo proclamado presidente por el pueblo de Puerto Plata, por Santiago, por La Vega, por Espaillao, Moca, le escribió a los hijos de Puerto Plata, agradezco el gesto y lo que me desean y lo que me ofrecen, pero no, lo llama a ser unidos, sed unidos, y así apagaréis las teas de la discordia y venceréis a vuestros enemigos y la patria será libre y sana. Y lo único a lo que aspiro es a lo de veros libres, felices y tranquilos. Esa dimensión humana de Duarte, de elevarse, de situarse como el padre de la patria, es digno de respetarse, de admirarse y de tenerlo siempre como un ejemplo. Entonces, uno se sorprende con estos muchachones que tienen 40, 45 años, que vienen de la escuela de París, de hacer su doctorado en historia, en sociología, y te dicen, no, es un pensamiento decimonónico, como que eso es arcaico. Ah, ¿y la patria nació ayer? ¿O la patria va a nacer mañana? No. ¿O el gesto de Luperón es del pasado? No. ¿O aquel ejemplo acrisolado del ilustre loco Juan Isidro Pérez es del pasado? No. Es un ejemplo de fidelidad, de amor a los principios, de darlo todo, hasta su propia lucidez y salud en aras de la patria. Porque a eso lo convocó Juan Pablo Duarte para hacer el juramento trinitario. Y después que se lo lee, le dice, está a tiempo aquel que no quiera hacer brotar la sangre de sus venas para firmar este juramento. Y todos se quedaron. Muchos de ellos traicionaron. Y ese juramento, que yo siempre digo, no es un simple juramento para levantar la mano, como hace un ciudadano dominicano cuando lo eligen presidente, que va ante la Asamblea Nacional y levanta la mano y jura respetar la Constitución, y luego la Constitución es un simple pedazo de papel que lo puede llevar debajo de una mata de mango para una necesidad cualquiera y utilizarlo
para eso mismo, Juan Francisco. No, aquello fue un juramento sagrado, firmado con sangre, porque ahí se disponía y se comprometían a entregar sus bienes materiales, habidos y por haber, y a entregar su propia vida en aras de la santa causa. Entonces, eso es muy grande, pero llegan al fondo de la cuestión para lograr la separación de Haití. Es un primer momento, pero ahí mismo queda establecido e instaurar una república libre, soberana e independiente de toda dominación, protectorado extranjero. Y más luego, 6 años después, Duarte a eso le incorpora el elemento fundamental de que esa soberanía, esa independencia debe ser libre hasta de la influencia extranjera. Es decir, es un pensamiento acrisolado el de Juan Pablo Duarte, y para nada es un pensamiento decimonónico ni del pasado, es un pensamiento de hoy y de mañana. Entonces, no estamos ante un día cualquiera, 26 de enero. Es el día en que nace el dominicano de gloria más pura, el dominicano de mayor desprendimiento. En mi vida terrenal, de los hombres que he tratado y que he conocido, el que más se aproximó en términos del sacrificio y del amor a la patria a ese ser humano llamado Juan Pablo Duarte fue don Iván Rodríguez Pilier, el más próximo y el más preclaro en estos tiempos de los duartistas, sin que anduviera pregonando por ahí de que él fuera duartista, que lo era de ejemplo y de conciencia, lo era de su conocimiento porque lo estudió, pero actuó como Duarte sin necesidad de andarlo pregonando de que estaba hablando como Duarte. Simplemente cumplía su rol, su papel como ciudadano y ciudadano ejemplar. Adelante, don Juan Francisco. Alfonso, una curiosidad nuestra, pensando nosotros que José María Serra, que tuvo de manera silenciosa un trabajo prolongado en contra de propaganda, en contra de los dominadores haitianos, que luego fue descubierto por Juan Pablo Duarte, uno puede decir que los dos principales fundadores de este pensamiento trinitario es Juan Pablo Duarte y Serra. Definitivamente Serra jugó un papel cardinal y trabajó por la independencia, por la libertad de la patria, paralelo a Duarte al mismo tiempo, sin saberlo. Eran tiempos difíciles. En una villa pequeña, dominado por un ejército extranjero, con un sistema de calizaje bien instaurado, no era fácil dar la cara sin tener un trabajo estructurado. Había que estructurar un trabajo político organizativo y eso requería de paciencia, de discreción, y José María Serra lo hizo. Publicaba hoja suelta, el dominicano español, que era en lenguaje de hoy una especie de panfleto, llamando a la conciencia, llamando a la organización, llamando a la claridad de que teníamos derecho a ejercer nuestro propio espacio soberano. Y Duarte lo visita un domingo por la tarde a su casa y lo encontró tarde-noche. Lo encontró trabajando, escribiendo en su panfleto, en su periódico, de una hoja hecho a mano, uno por uno, no había fotocopiadora. Y cuando Duarte entra, él le dice, toma. Y Duarte ve que es la hoja suelta aquella. Ah, ¿con qué eres tú? Entonces, aunan los esfuerzos. Y Duarte empieza a replicar, a escribir con él. Definitivamente creo que sí, que José María Serra es uno de los fundadores de la nación, es uno de los iniciadores de esa idea
de esa chispa y puso sus iniciativas en los comienzos, arriesgando el pellejo, por supuesto. Creo que sí, que es un tema para pensarlo y para formular algunos párrafos al respecto. Me provoca la interrogante que me plantea. Sí, Alfonso, pero hay un aspecto que no se trata con frecuencia. A los estudiantes, por ejemplo, no se les habla de eso en las escuelas, que al momento de la fundación de la Trinitaria, a Juan Pablo Duarte, los demás socios lo designan con un rango militar. Es decir, es un proyecto democrático, pero que tiene una vocación puramente militar. Y a partir del nombramiento que se le hace a Juan Pablo Duarte, él a su vez designa a otros de los convocados con rangos de oficiales, de altos oficiales hoy, coronel, por ejemplo. Dos cosas, Juan Francisco. Uno, establecer una diferencia Duarte-José María Serra. Recuerden que José María Serra publicaba El Dominicano Español. Duarte abogó por la República. Duarte abogó por la autonomía. Duarte abogó por una identidad muy propia, porque ya el pueblo dominicano estaba constituido como tal. Tenía que erigirse en Estado, en nación, en república. Y entonces en esa dirección apostó Duarte. Es decir, Duarte iba más allá de lo de José María Serra. Pero antes que Duarte y José María Serra había hecho una gran labor José Núñez de Cáceres, una labor inicial, proclamando la República. Luego recibe el mote de efímera por lo que aconteció. Pero cuando uno lee la proclama de José Núñez de Cáceres, el hombre tenía una visión muy clara y muchos alegan que no prosperó el proyecto porque no cortó de cuajo el tema de la esclavitud. Sin embargo, él pone en libertad a los esclavos que tenía, tal cual luego en Cuba hizo Carlos Manuel de Céspedes. Dio la libertad a sus esclavos que tenía, era un hombre que tenía ingenio en Cuba, en Bayamo, pero hay que entender lo de José Núñez de Cáceres, no es el tema en su debido contexto. En otro momento podemos conversar sobre esa particularidad del pensamiento de la obra de José Núñez de Cáceres y por qué no libera por ley los esclavos, no decreta la abolida la esclavitud como tal. Bueno, apuntado eso sobre José María Serra y de paso lo de José Núñez de Cáceres, hay un aspecto ahí que aborda lo de la sociedad secreta de la Trinitaria y el juramento trinitario. No se trata de una simple sociedad y no se trata de un simple juramento. Aquello constituye la conformación del primer partido político militar de liberación nacional. Es como yo lo denomino. Tengo años trabajando el tema y dándole esta denominación. Primero porque ahí se funda, digamos que el Estado Mayor de lo que deberá ser el Ejército de Liberación. Y Duarte queda designado como el director de los ejércitos de ese proceso de liberación. Por eso queda designado como general en jefe y director de la revolución. Y en esa calidad, entonces, Duarte empieza a otorgar rangos militares, coronel a Ramón Matías Mella, coronel a Francisco del Rosario Sánchez, cosa esta que la hace en la tarde. Nombra capitán a su hermano Vicente Celestino Duarte, la modestia de Juan Pablo Duarte, para que no se crea que él quiere concentrar poder. No, lo nombró capitán. Sin embargo, a los otros, que eran de hecho menos comprometidos que Vicente Celestino Duarte, porque ahí había hasta el compromiso de la sangre, lo nombró capitán, con mucha modestia. Nombra coronel a Juan Nepomuceno Ravelo. Es decir, queda claro con esa denominación de asumirse él como general en jefe y director general de la revolución, porque tenían claro de que se trataba
de una contienda que iba a tener un desenlace militar. Estaban trabajando para sacar de este territorio a un ejército de ocupación. Y un ejército de ocupación no se saca ni con poemas, ni con flores. Las flores pueden ser buenas para conquistar a las damas, para que se incorporen y trabajar juntos en la organización. O el poema puede ser bueno para crear conciencia y agitar las masas. Pero es con trabuco, con machete, con lanza, que en ese momento había que luchar. Entonces, eso queda claro en esa plataforma. Pero lo otro es, yo digo, hay que ir más allá en la interpretación del juramento trinitario, porque es una plataforma política, porque él establece cosas que son de principio. La separación definitiva del gobierno haitiano es un principio político, y al mismo tiempo la proclamación de una república libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación extranjera. Es decir, estamos ante un postulado político, una plataforma política, pero ahí mismo él recoge las características del lienzo nacional, con el escudo, el pabellón tricolor, todas estas cosas. Y dice, lo juro ante Dios y el mundo. Es decir, no es ante Haití o ante el pueblo dominicano que él está jurando entregar su vida por la independencia. Es ante Dios y ante el mundo. Es decir, no se trata de una lucha por la separación de Haití, por sacar a Haití de este territorio. Le está dando respuesta incluso a José María Serra, no como respuesta a José María Serra, pero sino aclara, va más allá de aquel manifiesto que sacaba José María Serra, el dominicano español. No, ni Haití, ni España, ni Francia. Por eso, José María Serra, cuando recoge su conversación con Duarte en aquella ocasión de domingo que se encontraron, que Duarte en un segundo, tercer momento, porque se reunieron varias veces, le dice, nada hacemos con estar excitando al pueblo sin hacerlo servir para un fin práctico, propositivo y de liberación. Es decir, y trascendente, no de liberación, para un fin práctico, positivo y trascendente. Es decir, ya tenemos que pasar a otro momento, más allá de la publicación del boletín o del panfleto, el dominicano español. Y Duarte le dice, ya tengo claro lo que debemos hacer. Es cuando le dice la convocatoria para formar la Trinitaria. Pero ahí Duarte le dice, yo admiro al pueblo haitiano, porque cada vez que recorro la página de su historia, lo veo cómo se enfrenta a poderes superiores y cómo lo vence por su amor a la libertad y por su propio valor. Pero si la Francia tiene su monarquía y España la suya y Haití tiene su república, nosotros también tenemos derecho a tener nuestra república. Nada hacemos con seguir besando la mano de nuestros dominadores. Esa palabra de Duarte no la escribió, la recogió José María Serra y la publica como palabra de Duarte, de ese intercambio. Entonces, es una historia sumamente interesante la que tenemos nosotros como dominicanos. De ahí que haya que valorar en su justa dimensión el pensamiento, la acción y la obra de Juan Pablo Duarte. Si me lo permite, vamos a una brevísima pausa y regresamos de inmediato viendo estas cosas que son trascendentes para esta república. Muchas gracias. Adelante, Natanael.